Hebreos capítulo 11 y vamos a estar viendo el primer versículo y también vamos a ir hacia el versículo 6. Así que ahí tenga su Biblia abierta al lado suyo y vamos a estar tocando un tema que es muy esencial para todos nosotros como creyentes. Es el tema de la fe específicamente de una fe que persevera. Una fe que dura, una fe que conserva al creyente dentro de los caminos del Señor. Dice la palabra de Dios, ¿todo lo tiene? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos al versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta mañana por la bella oportunidad de estar presentes ante tu casa, Señor, para juntos poder aprender de la palabra, de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Mientras escudriñamos estas páginas, yo ruego y suplico, Señor, que sea el Espíritu Santo el que ministre a todos los hermanos que están aquí, entregando a cada uno lo necesario para su vida, Señor, lo que buscan, Padre Santo, aquello que llena el corazón, Dios mío, de la esperanza del regresar de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que apartes todo lo que quiera obstruir el pensamiento, todo lo que quiera desenfocar, y que por estos cuantos minutos podamos prestarle atención a la palabra de Dios. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Analizando, cuando uno considera este capítulo del libro de los Hebreos, se da cuenta que tiene un tema muy central, que es el tema de la fe. Y este capítulo del libro de los Hebreos nos enseña mucho a nosotros como creyentes acerca de lo que es la fe, de dónde viene la fe, y nos da ejemplos de santos del Antiguo Testamento y cómo la fe en una esperanza del Mesías les ayudó a ellos vivir una vida que Dios los encontró que estaban haciendo su voluntad. Y cuando yo estaba viendo este versículo, este capítulo 11 del libro de los Hebreos, y encontraba nombre tras nombre y lo que ellos hacían de acuerdo a la fe que habían recibido de parte del Señor, yo me puse a pensar qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia a la cual se le escribió este capítulo de la Biblia. Porque es necesario que cada vez que leamos la palabra del Señor, leamos en contexto lo que está sucediendo en la lectura que tenemos ante nuestros ojos. Si no lo hacemos de esa manera, podemos caer en errores doctrinales, y algunos de ellos muy serios. Podemos sacar las cosas fuera de contexto y hacer doctrinas que no son bíblicas, aunque parezcan que están en la Biblia. Por eso yo considero la historia de un libro cuando lo estoy leyendo, la historia del capítulo cuando lo estoy leyendo, las personas a quienes se les escribió y cuál era la situación en ese momento. Y encontré que este libro de Hebreos es una epístola instructiva. O sea, que era dirigida a un grupo de creyentes en el área de Palestina, con instrucciones acerca de cómo ejercer su fe. Y la instrucción viene con ejemplos, viene con historia de fondo, y el consejo de este escritor para los que estaban leyendo esta epístola era que confiaran en Jesucristo como el único que puede ofrecerle la salvación, y que perseveraran en su fe, que perseveraran en los caminos del Señor. El consenso de los académicos bíblicos es que esta carta de los Hebreos fue escrita a alguna iglesia que estaba alrededor de Galilea o de Judea. En esta iglesia, como vamos a ver en un momento,
había creyentes de todo tipo. Había creyentes maduros y habían creyentes que aún estaban madurando. Veamos en capítulo 5, versículo 12. El escritor le dice a los creyentes en ese lugar, le dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Lo que nos da a entender ese versículo es que en esta iglesia habían creyentes que ya habían pasado bastante tiempo dentro de la congregación y habían sido instruidos, habían escuchado el evangelio, habían sido instruidos acerca de la palabra de Dios. Por eso el escritor les dice, les escribo a ustedes que parece que ya han tenido tanto tiempo que ya deberían estar enseñando estas cosas, pero aún necesitan que les diga los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Vemos que había creyentes que ya tenían que estar maduros, pero no lo eran. Entre ellos también había un número de inconversos, personas que estaban atraídos al mensaje de salvación, pero que aún no habían hecho un compromiso sólido de fe con Jesucristo. Y yo pienso que en toda iglesia hay el mismo número de personas que algunos son maduros, algunos están madurando, y también hay personas que les gusta el mensaje, les gustan escuchar acerca del evangelio, pero que aún no han hecho un compromiso sólido de fe. Estos creyentes vivían en un tiempo muy peligroso, en un tiempo donde la iglesia estaba siendo perseguida. Y era el año, alrededor del año 70 después de Jesucristo. Y en aquel entonces había un general romano que se llamaba Vespasiano. Y este general conquistó a Jerusalén. Y cuando este general conquistó a Jerusalén, derrumbó el templo donde los judíos alababan a su Dios. Así que había una destrucción completa, había, podemos decir, como un elemento de guerra donde todo lo santo había sido destruido. Sufrían padecimiento, sufrían tribulaciones, eran hechos espectáculos, puestos en prisiones, y como dice Hebreos 10:32, el escritor les estaba diciendo a ellos, no perdáis vuestra confianza que tiene gran galardón, os es necesario la paciencia para que obtengáis la promesa. El escritor quería animarlos a ellos, que a pesar de la tribulación que estaban pasando, del dolor, de la dificultad, de la persecución que veían alrededor de ellos, que no perdieran la confianza que tenían en la muerte y resurrección de Jesucristo, que el galardón de ellos estaba en el cielo. Y esto es lo que le llamaban fe. Es una fe, una sustancia que llevó a los santos del Antiguo Testamento a vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. La persecución encontró a los creyentes en aquel momento y se volvía cada día más severa. Además de esto, de la persecución, surgían errores doctrinales dentro de la iglesia por aquellos que querían minimizar el sacrificio de Jesucristo y poner a los ángeles sobre a Jesús. Y surge en todas partes del mundo, por toda la época, desde que Satanás ha estado rodeando la tierra, trata de minimizar el sacrificio de Jesucristo y hacernos a un lado al Salvador de nuestras almas. Anoche hablábamos con la juventud, que si el diablo puede engañarte en una parte de la Biblia, puede hacer que tú desconfíes de la Biblia completa.
Y por eso es que él introduce doctrinas erróneas y mete falsos maestros, falsos profetas dentro de las congregaciones por todo alrededor para meter engaño. Y en aquel tiempo no era diferente. Había persecución afuera de la iglesia y había errores doctrinales dentro de la iglesia que querían engañar a estos hermanos en la cual se dirige el escritor. Y algunos de ellos empezaban a creer estas cosas, empezaban a hacer caso a aquellas doctrinas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios que él había dejado. Así que Hebreos es una epístola dirigida a estos creyentes. Y el propósito de esta epístola era de exaltar el nombre de Jesucristo sobre toda cosa e instar a los creyentes a seguir adelante y vivir por fe. Lo que nos lleva a nosotros al capítulo 11 del libro de los Hebreos. Y veamos cómo el autor de los Hebreos anima al lector a perseverar en una fe que sobrepasa todo conocimiento, y al mismo tiempo vamos a ver si podemos aprender algo de esa fe. Para unos, el capítulo 11 del libro de los Hebreos se conoce como el capítulo de la fe, porque habla mucho acerca de la fe y los resultados de una fe genuina, de una fe que persevera. Y para otros, el capítulo 11 del libro de los Hebreos se conoce como el capítulo que contiene a los héroes de la fe, porque yo conté más o menos 16 nombres entre el capítulo 1 y el versículo 1 y el versículo 40 de personas, santos del Antiguo Testamento, que son mencionados en este capítulo como héroes de la fe, que ejemplificaron una fe que perseveraba todo el tiempo que estuvieron aquí en esta tierra. Sea cual sea el título de este capítulo, no cabe duda que es una preciosa exhortación a los creyentes, no solo en aquel tiempo, pero aún a los creyentes que mucho más adelante iban a leer esta epístola, creyentes como usted, creyentes como yo, para ayudarnos a seguir perseverando en la fe. Vamos a el versículo 1 del capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso lo dice la Reina Valera 1960, que la mayoría de nosotros tenemos como Biblia. Pero algunas otras traducciones de la Biblia lo dicen de esta manera: la fe es la sustancia de lo que se espera, es la evidencia de lo que no se puede ver. Y la traducción a la lengua actual lo dice de esta manera: la fe es estar seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido que algo existe aun cuando no se puede ver. Aun cuando no se puede ver. Hermanos, nosotros tenemos que entender que la salvación nuestra viene por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Creemos que Él nació, que caminó esta tierra, que hizo milagros, murió en la cruz, derramó de su sangre, pero volvió a vivir una vez más, y por medio de eso tenemos nosotros entrada al cielo. Los antiguos del Antiguo Testamento, aquellos que aún no conocieron a Jesús, sabían que un día el Mesías iba a venir a esta tierra e iba a liberar al pueblo de Israel. Ellos tenían las profecías de los profetas, conocían de uno que iba a venir. Algunos de ellos pensaban que iba a ser un gran soldado, un hombre de renombre, que sería alguien que un emperador, alguien de mucho poder, de mucho dinero. Pero la realidad era que nuestro Salvador venía a servir y a morir por aquellos que confiaban y tenían fe en Él. Amén. Entonces los santos del Antiguo Testamento eran salvos por medio de la fe que ponían
en el Mesías que esperaban. Y todo aquel que no ponga la fe en el Mesías, ya sea que venía o que haya resucitado, no puede tener entrada en el cielo. Ahora usted y yo sabemos que el Mesías caminó en esta tierra y tenemos lo que la palabra nos dice acerca de Jesucristo, pero aún le esperamos en nuestras vidas. ¿Cuántos esperan a Jesús? Yo espero la venida de nuestro Señor Jesucristo por fe. Sabemos que ese momento vendrá. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice que así será. Y porque la palabra de Dios los dice, nosotros lo creemos. Esa es la fe. Nos da a entender que la fe es un don divino que viene de parte de Dios. Es un regalo que Dios nos entrega a nosotros los escogidos. ¿Sabe, hermano? Que nosotros no pudiéramos ser salvos si primero Dios no tomara la iniciativa para llamarnos hacia sus caminos. Y cuando Él nos llamó, nos dio la posibilidad de tener una fe sobrenatural, una fe que sobrepasa todo entendimiento, para que confiemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, un paréntesis. Cuando hablamos acerca de la fe, estamos hablando de una fe que salva al ser humano, una fe en el Señor Jesucristo. No estamos hablando acerca de la fe que predican algunos que enfocan en recibir cosas materiales. ¿Cuántos dicen amén? Es una muy diferente cosa. No estamos hablando de la fe que se enfoca en estar más cómodo en el mundo, de tener más cosas terrenales. Estamos hablando acerca de la fe en la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la fe que puede salvar. Ese es un don de parte de Dios. Recordemos el contexto en el cual se encuentra este versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El contexto era una iglesia compuesta de diversos creyentes en tribulación y persecución, pero que estaban dispuestos a seguir caminando, a perseverar en lo que aún no habían visto. Jesucristo no hace mucho tiempo acababa de morir, de resucitar, y ya se estaba predicando que Él regresaría y tenemos que estar listos. Es el mismo mensaje que tenemos hoy en día. Jesucristo vino a la tierra, murió, resucitó y regresará por su iglesia. Tenemos que estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está listo usted en esta tarde? ¿Viene Jesús hoy? ¿Puede irse al cielo? ¿Estás listo para la mansión de luz? Bendito sea el nombre del Señor. Es una pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos, porque es lo que nos lleva a vivir nuestra vida de acuerdo a la fe que Dios ha depositado en nuestro corazón. Y es esa fe la que nos lleva a nosotros a vivir una vida en contra de lo que está sucediendo en la sociedad, que nos lleva a apartarnos de las cosas de este mundo, que nos lleva a dirigirnos hacia las cosas del Señor, porque estamos convencidos que lo que el Señor prometió en la palabra lo cumplirá. Es la sustancia que lleva al creyente a comportarse de una manera que glorifica a su Señor. Ya no somos de nosotros mismos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, ahora tenemos un nuevo Señor. Ahora nos manda otra persona. Ahora nos manda aquel que creó el universo. Y tenemos que comportarnos de manera para glorificarlo a Él. Amén. Así que la fe que estamos hablando es una fe que salva. Cuando la fe es puesta en acción, el ser humano confía en lo que aún no ha visto, lo que aún no se ha manifestado, lo que aún no ha recibido, pero es seguro porque Dios lo ha dicho. Y es lo que el autor estaba escribiéndole a estos lectores, que sea Jesucristo glorificado y que perseveren ellos hasta el fin. Amén. Veamos un poco de cómo esta fe fue ejemplificada en los santos del Antiguo Testamento.
El autor de Hebreos capítulo 11 comienza a dar un relato, una descripción, una ilustración de los santos del Antiguo Testamento y de la fe que cada uno de ellos ejerció para alcanzar, como dice el versículo 2 del capítulo 11, buen testimonio ante el Señor. Fueron aprobados. Eso significa que fueron aceptados. Fueron aceptados ante la presencia del Señor al demostrar que la fe que tenían ellos era genuina. Y al comienzo del capítulo 11, en el versículo 6 que leímos, dice de esta manera: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y como dijo un maestro del Instituto Bíblico, vamos a deshuesar ese versículo, amén. Vamos a ver qué contiene significado esta porción de la palabra del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa, hermano, que cuando Dios nos concede el don de la fe que salva a nuestra vida, inevitablemente nosotros cambiaremos y empezaremos a actuar de una manera que le agrada al Señor. Y ese era el caso para los santos del Antiguo Testamento. Eso era lo que le sucedió a cada uno de ellos. Y ahorita vamos a ver esos ejemplos, cómo ellos, a causa de esa fe, obedecían la voluntad de Dios, aun cuando lo que Dios les pedía parecía que era lo más ilógico en ese momento. Parecía que era lo más tonto, o parecía que era lo más que no le valía la pena, no tenía sentido o no tenía propósito en la vida de aquellos santos. A causa de esta fe, ellos se sometían a la voluntad y los propósitos de Dios y confiaban en las instrucciones del Creador del universo. Veamos estos ejemplos. Y si usted tiene su Biblia ahí, estaremos en el capítulo 11 de Hebreos, desde el versículo 4, nos brincaremos hasta el 31 y veamos los nombres que están mencionados aquí. Dice la Biblia en el versículo 4 que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esto entendemos que estos dos ya habían recibido instrucciones acerca de cómo y cuál era el sacrificio agradable ante Jehová. Nosotros nos damos cuenta de que la actitud de cada uno de ellos era muy diferente al proceso de sacrificio que acababan de ofrecer. Pero por la fe, Dios vio más agradable al sacrificio de Abel que al sacrificio de Caín. ¿Por qué? Porque Abel estaba demostrando una obediencia a la voluntad de Dios, porque la fe de Abel era genuina. El versículo 5, Enoc, por la fe tuvo testimonio de ser agradable ante los ojos de Dios, tanto, mire hermano, que fue transportado, fue traspuesto, dice la Biblia, hacia el cielo y él jamás vio la muerte. Qué bendición, hermano, nunca ver la muerte y ser transformado, traspuesto hacia el cielo. ¿Por qué? Porque la fe de Enoc la había vivido de tal manera que le agradó a Dios y él lo tomó para sí mismo. Versículo 7, Noé, por la fe Noé, al ser advertido de lo que aún no se veía. ¿Qué es lo que no se veía aún? La lluvia. No se veía la tormenta, no se veían las aguas. La gente pensaba que Noé estaba loco, pero las instrucciones de Dios era que construyera este barco para que se salvase él y se salvase su familia. Y aquella fe fue la sustancia que lo llevó a creer las instrucciones de Dios, y a causa de esa fe fue salvo. Vemos cómo la fe, operando en el ser humano, lleva a la salvación de aquella persona. Versículo 8, por la fe Abraham obedeció al ser llamado que saliera de su tierra sin saber a dónde iba a ir, para ser aquel que recibiera la promesa de una gran nación que sería más grande que el número de las estrellas
en el cielo. Este hombre no sabía a dónde iba. Me pregunto cuántos de nosotros, si escucháramos que Dios nos dijera, sal de Rossville y vete a un lugar que no conoces y ahí vas a empezar una familia nueva, vas a empezar una vida nueva. ¿Cuántos de nosotros dijéramos, amén, Señor, vámonos de Rossville? Vámonos, no conociendo a nadie, no sabiendo cómo le iba a ir. Esa era la fe que demostró Abraham al obedecer que saliera de su tierra sin saber a dónde iba. Versículo 11, Sara, por la fe concibió y dio a luz fuera de tiempo. Usted sabe a lo que me refiero yo, ya no podía tener hijos Sara, pero a causa de esa fe dio a luz a Isaac, que era el hijo de la promesa, porque confió en aquel que era fiel a lo que había prometido, aun cuando Sara al principio dudó acerca de esa promesa. Dios tuvo misericordia de ella y le permitió ser madre de Isaac. Continúa el versículo 17 diciendo, por fe Abraham ofreció a Isaac, el hijo de la promesa, al ser probado por Dios. Y ahí tomé pausa yo cuando estaba leyendo esta porción y me puse a pensar el terror que debería haber en los ojos de Isaac al ver que su padre lo iba a sacrificar. Y él ahí iba obedeciendo, y el temor que había en la vida de Abraham cuando el Señor le pidió a su único hijo, al hijo que era de la promesa, para llevar a sacrificarlo como sacrificio ante Dios. La fe que Abraham tenía lo llevó a tomar decisiones que en ese momento parecían ser ilógicas. Amén. Parecían ser ilógicas. El versículo 23 dice que por la fe Moisés fue escondido por sus padres por 3 meses porque temieron más a Dios que al edicto del rey. ¿Cuál era el edicto de Faraón? Que todos los hombres, que todos los varones menores de 3 años de edad fueran asesinados, que en ese momento terminaran su vida. Pero los padres de Moisés tuvieron más fe en la promesa de Dios que en el edicto del rey. Y por último, Rahab, la ramera. Conocemos la historia de Rahab, que era una persona que vivía en los muros de Jericó, pero cuando escuchó acerca del Dios de los judíos, ella entendió que era el único y verdadero Dios, aquel que había derrumbado a las ciudades alrededor de Jericó y dio entrada a los espías y los guardó y los escondió para que ellos no perecieran. Esta conducta fue a causa de la fe que Rahab tenía en el Dios de los judíos. Cada uno de ellos, de estos personajes, nos demuestra que una fe que le agrada a Dios es aquella fe que moldea la vida y las acciones del creyente para demostrar obediencia y confianza en Dios. Examinémonos nosotros mismos, hermano. Nuestra fe, nuestro entendimiento de Dios, estamos convencidos de tal manera de la venida de Jesucristo que nuestras vidas las vivimos de acuerdo a la palabra del Señor. Es un buen momento para tomar pausa y pensar, Señor, si no tengo esa clase de fe, auméntame la fe, Padre Santo, porque solamente es don que viene de Dios. Usted y yo no podemos hacer nada para afectar esa fe, sino que es un don que viene del Espíritu Santo que pone dentro de nosotros para que sea una fe que nos dirija la vida, una fe firme, una fe sólida, una fe inconmovible. La segunda parte del versículo 6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No es una simple conocimiento o creencia que Dios existe, sino que es una convicción que Él es el único Dios
y Él es quien nos da el galardón al final de la meta, al final de la carrera, el que nos da la corona de vida eterna. No hay otro. Amén. Y Él es el que nos da esa fe en nuestras vidas. Y por último, hay una pregunta que yo me hacía al leer este capítulo. ¿De dónde nace? ¿A dónde nace esta fe que llevó a estos santos del Antiguo Testamento a entregar sus bienes, a entregar su voluntad y a entregar sus vidas para el propósito al cual fueron llamados? ¿A dónde nace? Y encontré en Efesios capítulo 2, versículo 8, lo siguiente dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe, como la salvación, es un don de parte de Dios. Es un obsequio que el Señor nos entrega, un regalo de parte de Él. Todas las personas que mencionamos del Antiguo Testamento, ninguno de ellos jamás se hubiera acordado de Dios si no fuera porque Dios primero puso sus ojos sobre ellos. Es la misericordia de Dios que tiene para con cada uno de nosotros, hermanos. Si usted está aquí en este lugar, considérese dichoso porque Dios ha puesto sus ojos sobre usted. Bendito sea el nombre del Señor. Y es tiempo que nosotros respondamos con esa fe, decirle: Señor, yo creo en tus promesas. Tanto que estoy dispuesto a esperar toda mi vida para que venga Jesucristo, porque yo sé que mi galardón está en los cielos. Amén. Venga hoy o venga en 100 años, yo lo veré. Estoy convencido porque la palabra lo dice de esa manera, que todos nosotros algún día estaremos con Él en la gloria. Es un don del Espíritu Santo, un don de parte de Dios. El esfuerzo humano no tiene nada que ver con la fe salvífica, o sea, la fe que salva. Nada de ver con la fe que salva. El esfuerzo humano puede tener fe que mañana aquel trabajo que le ofrecieron será suyo, o que saldrá adelante en cosas materiales de la vida, o que algo bueno sucederá en su vida que ha estado esperando. Pero la fe que salva, nosotros no podemos afectarla, es don de Dios y Él es el único que la concede. ¿Por qué? Como dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Una cosa que tiene el ser humano, hermano: somos bien creídos. ¿Cuánto dice amén? Y el que no dice amén quizás es el más creído. El ser humano es el animal más creído, hermano. Especialmente cuando ha salido de un lugar donde no tuvo nada, donde no había nada, donde solo comía frijol y no conocían lo que era un plato de carne. Pero ¿saben? La fe, para que nosotros no pensemos que valemos algo por medio de esa fe aparte de Dios, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Ahí todos estamos igualitos por la misericordia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús dijo, capítulo 6 del libro de Juan, versículo 44, ninguno, diga conmigo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitare en el día postrero. Fue Jehová quien le aceptó el sacrificio a Abel. Fue Jehová quien llamó a Enoc para ser levantado. Fue Jehová quien escogió a Noé para construir el arca. Fue Jehová quien llamó a Abraham, quien bendijo a Sara con Isaac, quien instruyó a los padres de Moisés. Fue Jehová que hizo todo eso. Ninguno de ellos pudo con sus propias fuerzas, sus propios bienes, afectar aquel llamado que Dios tenía sobre su vida. Y es la fe en la vida de ellos que les llevó a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa fe auténtica, esa fe divina, era de verdad. ¿Y cómo sabemos que era fe auténtica, fe divina y era de verdad? Porque ellos perseveraron hasta el final.
el final de sus vidas, no se apartaron de los caminos del Señor, obedecieron lo que Dios había instruido para ellos y siguieron hasta el momento que se encontraban con su Creador. No se rindieron, no tiraron la toalla, y esa es la evidencia de una fe genuina. Aun cuando las cosas se ponen mal, aun cuando hay momentos difíciles en la familia o en la vida del creyente y tiene que pasar momentos duros y difíciles, es la fe que mantiene al creyente en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque no nace del ser humano, viene de parte de Dios, es un don. Es esta fe que lleva a un pastor a que predique y que dirija a la congregación y que muera predicando en el altar. Es esta fe que lleva a los misioneros a meterse en las selvas de los países desconocidos para entregar el evangelio. Es esta fe que mantiene al creyente dentro de la congregación, sirviendo fielmente hasta el día que venga Jesucristo o la muerte venga a su vida. Esa es una fe genuina. Aparte de eso, no es fe. Aparte de eso, es un conocimiento intelectual que Dios existe, pero no es convicción de lo que el Señor ha escrito en la Biblia, es la realidad. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros creemos que el Mesías ya estuvo en la tierra, pero que un día regresará por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras estemos en esta tierra, hay que trabajar para el Mesías en lo que Él tiene para nuestra vida. Cuando nosotros nos muramos, que la lápida sepulcral diga: fiel siervo del Señor. Ya sea que vivamos 20 años, 30, 50, 80, lo mucho, pero que diga: fiel siervo del Señor, convencido de que lo vamos a ver en el cielo algún día. Yo los quiero ver allá, hermanos. Yo sé que usted me quiere ver a mí allá también. Así que hay que ejercer esa fe en nuestra vida. Dice la Biblia en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermano, es tiempo que usted y yo, si tenemos esa fe que salva, empezamos a ejercerla en nuestro diario vivir y esperar la venida del Señor Jesucristo, aunque la muerte nos llegue primero. Pero de esa manera vamos a saber que es fe genuina. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie en esta preciosa tarde. Me gustaría orar por esta palabra para que cada uno de nosotros podamos tenerla y atesorarla en el corazón. Gracias, Señor, por la palabra en esta mañana, Señor, de una fe que salva, que solamente viene de ti, Padre, solamente viene de lo alto, de lo más divino, Señor. Ayúdanos a cada uno en este lugar, Padre Santo, a entender ese llamado tan misericordioso y especial que tú hayas puesto tus ojos en nuestras vidas y contestar ese llamado de acuerdo, Dios mío, a lo que tú tienes planeados para nuestras vidas. Yo te pido por la vida de todos los que están presentes aquí, que han escuchado el mensaje de la palabra de Dios, que esa palabra tome raíz en el corazón y que dé fruto en algún momento, Señor, y que podamos en el nombre de Jesús ver todas las personas que están aquí en el cielo juntos adorando al Creador, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gracias te doy por esta iglesia en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Dios les bendiga en esta preciosa tarde, hermano.